bastante desarrollada, tiene información que está abierta para todos y es muy fácil de poder trabajar este tema. También el día de ahora hemos pedido que traigan algunas informaciones sobre el manual de organización y funciones, organigramas. Creo que acá el colega ha traído algo de la Municipalidad de San Martín, ¿no? ¿Alguien más ha traído algún documento? Directiva de Contraloría. ¿Directiva de Contraloría en qué sentido? De gobierno. Para gobierno local. Ok. Bueno, dejo con ustedes a la profesora María. Gracias, buenas noches. Como siempre, creo que es la última vez que necesito que te voy a decidir el curso acá, porque es horrible llegar a este lugar, pero bueno, viniendo del centro, porque ir al otro local del colegio llego, pero rapidísimo, porque hay formas de evadir. Al margen, ya hemos visto lo terrible que es no tener los servicios públicos adecuados, y en este caso los serenazgos y la policía no nos están ayudando mucho con el tránsito porque estamos muy complicados a esta hora, es una hora punta. Hoy día queremos cerrar la parte teórica y a partir del intermedio vamos a trabajar los pendientes. De los trabajos quiero irlos revisando para no esperar al sábado. El sábado es la integración de los 4 avances más aquellos aspectos específicos que quieran ustedes aplicar adicionalmente al problema público que habían identificado en el primer trabajo. Entonces hoy día nos va a tocar ver los ejes que ha considerado el modelo de modernización de la gestión pública, porque son complementarios a la implementación del modelo de gobierno para resultados, de gestión para resultados en el desarrollo. Todo lo que coadyuve a la participación ciudadana es fabulosamente bienvenido en el modelo, porque vamos a permitir que las personas puedan opinar, acceder a la información, puedan trabajar incluso en equipos del gobierno para construir ciertas mejoras. Entonces, estos ejes que planteó el modelo son como claves aquí porque no habían estado regulados. En otros países cada proceso tiene su regulación de participación ciudadana. Acá lo que vamos a ver es que los vamos a utilizar como elementos para contribuir a la participación ciudadana que debe darse en todas las fases. Ya hemos visto que el modelo de gestión para resultados nos habla del pilar de planificación con algo especial que no hemos estado haciendo, que es la planificación participativa. El presupuesto para resultados ya incorpora el presupuesto participativo. Debemos decir que en Perú somos pioneros realmente en presupuesto participativo, por lo menos en normas las tenemos armadas. Y la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley de municipalidades o de gobiernos locales también nos exige hacer planes y que estos planes sean validados con la población. Pero para la gestión pública, gestión financiera, vamos a llamarle como le llama el modelo, no hemos tenido elementos de participación. Vale la pena mencionar que, por ejemplo, en Chile se hace una encuesta que se llama la encuesta CACEN cada año para saber qué aspectos de la gestión requiere el ciudadano tener acceso vía internet, vía web, vía uso de cualquiera de las tecnologías de información y comunicaciones, que son muchas, para intervenir. Y en esa encuesta, por ejemplo, se ha planteado mucho intervenir en compras públicas, en procesos de decisión de algunos elementos clave para la región, porque Chile está dividido en 5 regiones también. Entonces vale la pena mencionar que hay ejemplos de otros países donde la incorporación de la participación ciudadana se da en cada fase, en cada parte, en cada pilar del modelo. En Colombia tenemos una ley que se llama la Ley de Veedurías Ciudadanas, donde cada ciudadano por una cierta cantidad de cuadras puede ser elegido por sus vecinos y participar. Tiene que ser convocado por los gobiernos locales para participar en los procesos de contrataciones estatales, por ejemplo. Así como el OSI participa de veedor aquí en el Perú para esos procesos, en Colombia es un miembro de la comunidad que participa en un proceso de contratación desde la fase de términos de referencia. Como no, en el proceso mismo de evaluación de las propuestas y en la ejecución del servicio.
es un control ciudadano bastante presente. ¿Qué otro país tiene importante participación ciudadana? La tiene Brasil también. El tamaño de país que es amerita que haya participación ciudadana. Esto no quiere decir que cuando se hace participación ciudadana estamos perdiendo poder, estamos perdiendo el rango o el nivel que hemos ganado en una elección. Todo lo contrario, los procesos de consulta nos enriquecen y nos dan ideas de mejora. Luego tenemos el pilar de proyectos, de programas y proyectos. Como no, efectivamente ahí hay que hacer participación y la hemos visto forzada con la ley de consulta previa en muchos de los casos, ¿no? Las encuestas que se hacen sobre el impacto ambiental de los proyectos son necesariamente consultas ciudadanas que deben tomarse en cuenta. Entonces, nos falta algo muy importante que ha sido observado por la OECD, que es el pilar de seguimiento y evaluación. OECD, en un estudio reciente del 2011, hizo una evaluación de los sistemas de monitoreo o seguimiento y evaluación de varios países latinoamericanos y países desarrollados y concluyó que en Latinoamérica hay mucho énfasis en hacer una suerte de control periódico del avance del diseño de un plan, que viene a ser el control de actividades. El control de actividades no necesariamente es monitoreo o seguimiento para efectos de impacto. Y que se hizo un esfuerzo que no resultó. Ese esfuerzo que no resultó fue una directiva que se sacó en la Dirección General de Programación Multianual del MEF, en la cual se daban disposiciones para el proceso de seguimiento y evaluación de los proyectos aprobados y que se decida implementar. No había una decisión pública, pero no se le ha dado el énfasis, y como dice la OECD en el estudio que para los interesados puedo compartir, es realmente una pena que tengamos sistema como el CIAF, que es tan potente, el sistema del SNIP, y no hayamos podido recoger esas experiencias tan ricas de implementarse en los proyectos para construir un sistema que pueda ayudar a la mejora. El reto está en hacer esa parte, ¿no? Que cuando veamos con más detalle el pilar y veamos ejemplos de otros países, que también hoy día les he traído una lectura al respecto, van a notar que nos falta un buen trecho para completar ese circuito. Finalmente nos va a faltar algo importante que muy bien Juan Carlos nos ha traído la directiva, que es el proceso de auditoría social. Estamos preparados para el proceso normalmente de OSI, todos los diferentes tipos de informe que hace, porque ya están regulados en la ley del sistema de control. Pero por ahí nos puede salir alguna sorpresa, un jefe de OSI decide entrar en una de sus actividades no programadas y puede sacar algún informe que no estaba previsto. Las auditorías externas tienen sus fechas obligatorias, pero las auditorías sociales no se han estado haciendo, implican que hagamos intervención del sector social. ¿Dónde notamos la auditoría social en la gestión? Por ejemplo, es con la participación de representantes de la sociedad civil en los órganos de control, en los órganos directivos, ¿no? De algunos entes y de algunas entidades. Por ejemplo, tenemos representantes de la sociedad civil y de las universidades en la definición del cuerpo directivo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, porque ahí se toman las decisiones, los acuerdos, las resoluciones sobre gestión. Tenemos representantes de las universidades en algunos comités técnicos, sobre todo cuando hay investigación. Pero, ¿qué pasa con esa información? Es algo que debemos controlar también, ¿no? Entonces, no está del todo desarrollada esa parte y es algo a lo cual tenemos que contribuir. Mucho haría en bien de la gestión, sobre todo del gobierno local, que tengamos un representante, ¿no? O de las universidades o de la comunidad organizada para las
decisiones importantes que se tomen en el ámbito de los consejos, ¿no? Los consejos, en el cuerpo de regidores, en asambleas permanentes a las que se debería convocar. Una consultita, ¿las juntas vecinales es un mecanismo de participación o de consulta? Sí, son un mecanismo de participación, pero que no, o sea, se ha cumplido más que la ley, ¿no? La norma que está en la Ley Orgánica de Municipalidades, pero no se ha dado el énfasis de utilizar esa información. Se conforman, podríamos tener, por ejemplo, la propuesta de proyectos en la forma de núcleos vecinales, ¿no? Núcleos ejecutores, pero eso lo hace FONCODES y tiene una finalidad específica, no tiene una finalidad de gestión. Y el modelo que nos pide es tratar de intervenir, ¿no? Lograr que la población intervenga para que la gestión haga el resultado. Esa sería la pauta. Cuando comentaba lo de Brasil, ellos están incorporando la participación de los grupos de interés, stakeholders, en todos los momentos del proceso. En prácticamente todos. Hay una importante participación en planificación y en ejecución del plan. ¿Ya? No es temas directamente operativos, ¿no? Nos hemos focalizado en algunos países según el estilo, según el modelo, según la discusión o el debate de la política pública en algún aspecto. No es perfecto de que haya en todo. Solo para complementar y cerrar esta parte, lo que quería decir era de que, como ha sido mencionado en clases anteriores, como que el sector privado está siempre en la vanguardia de ciertos procesos de gestiones. Y cuando uno revisa, por ejemplo, la metodología de dirección de proyectos, del Project Management Institute, el PMI, el tema de la participación de los grupos de interés arranca desde la fase de idea, de diseño del proyecto y pasa por todas las fases hasta el cierre. Así es. De una manera explícita, porque consideran de que esa es una forma de convocar a los grupos de interés a comprometerlos hacia el éxito de la intervención. Por eso es que en el modelo que les he planteado para definir programas y proyectos, lo primero que hacemos es análisis de actores, la metodología de análisis de actores, ¿no? O de stakeholders, como le queramos llamar. ¿Por qué? Porque cuando entendemos claramente quiénes son los que están en el escenario del nivel de gobierno o de la entidad en la cual estamos diseñando la estrategia de gestión, podemos tener éxito si hemos hecho que cada actor juegue el rol principal que le toca en el desarrollo. Si no los hemos convocado, podemos tener enemigos altamente graves, ¿no? Altamente negativos para la gestión. Y el carácter de un gobierno local, especialmente de un gobierno regional también, es el carácter de foco en entender las necesidades del ciudadano o de la ciudadana. Entonces allí tenemos un reto muy grande, ¿no? Entonces esa parte nos va a tocar hoy día ver algunos elementos, no todo, pero nosotros en el Perú tenemos una cierta ventaja, que tenemos la ley de transparencia y acceso a la información ciudadana ya funcionando por una buena cantidad de años. En otros países no se tiene. El año pasado yo estuve en México en la primera edición de un taller que hizo CEPAL sobre gobierno abierto. Y tuvimos representantes de toda Latinoamérica, ¿no? A la hora de hacer los debates, efectivamente, un factor diferencial de Perú es tener esta ley que por lo menos regula una cierta cantidad de ítems que deben ser puestos a disposición del ciudadano por las entidades de gobierno de todo nivel, nacional, regional y local. Eso hace que, por lo menos, ¿no?, el ciudadano sepa que tiene un derecho a la información, que tiene, digamos, alguna restricción que Naciones Unidas exigiría que no se dé, que es el costo de reproducción de las copias o de lo que ellos soliciten, ¿no? El acceso a la información, dice Naciones Unidas, es irrestricto. Como derecho no debe ser condicionado a ningún requisito legal. Si una persona requiere conocer el currículum vitae del presidente de la entidad, lo tiene que tener. Si requiere las copias de los títulos para verificar si es idóneo, lo debe de tener. Entonces, a raíz de eso, a raíz de los descubrimientos de algunas irregularidades o algunas cuestiones extrañas en los títulos, es que hay entidades que han regulado
que en los procesos de selección de personal, algunas profesiones no solo deben presentar el título, deben presentar la constancia de registro en la Asamblea Nacional de Rectores y además la habilidad profesional, como debe ser, ¿no? Pues a eso queremos apuntar y eso lo dice el control ciudadano. Es la única manera que nos alertemos, porque la gestión pública es variada, amplia, tiene muchos condicionantes, tiene mucha información que manejar y si todos no colaboramos, realmente encontraremos situaciones difíciles como se han dado hasta ahora. Sí. Si bien es cierto, la transparencia es muy importante. En caso de mi trabajo, por ejemplo, hay una persona que semanalmente pide información de todo. Todo lo que es ejecución del proyecto con proyecto, pero son cantidades enormes y es bastante costoso. Y a veces me gusta dando la información, pero ya llega un momento que es bien difícil porque piden copias de expedientes técnicos, valorizaciones de proyectos completos. Y se le tiene que entregar, pero sí le cobramos. Claro, hay que cobrarle. Lo primero es que hay que cobrarle, ¿no? Porque para eso tiene que estar el rubro en el TUPA. En segundo lugar, a veces esto linda con la ética, ¿no? Hemos tenido casos de gente que pide información haciendo uso de un cargo, ¿no? Soy gerente de recursos humanos, quiero que me den tal información para revisar o buscar cómo sacar a una cierta persona, buscarle una sin razón, cualquier manchita, cualquier huella que haya tenido en el file personal. Y estando dentro de la misma institución, ¿no? O de repente piden información relacionada con documentos que están puestos en página web, que los podrían bajar y sacar sus propias copias, su impresión, pero insisten que se les den impreso. Entonces, no solo tomamos el tiempo de una persona que tiene que buscar, bajar el archivo, sacar el impreso, anillarlo y todo, le voy a cobrar el costo de reproducción, pero el tiempo de la persona que he dedicado a atender ese caso es terrible, porque no me va a dejar utilizarla en su verdadero trabajo. Ciertamente no le podemos negar, así está dada la norma, pero hay que tener un mecanismo de repente, grabo, si tengo una impresora tipo escáner, lo escaneo y el original que puedo tener en archivos y le entrego un CD. Ahora, ahí también viene otro mecanismo, ¿no? Hoy día la representante de transparencia de mi oficina me decía, si quiere pues el PAP, que son 600 hojas, dáselo nomás, porque eso es ingreso directamente recaudado. En cambio el papel entra por las compras rutinarias, por el stock de compra, ¿no? de inventario. Entonces estamos generando ingresos para crecer en cuanto a capacidad de gasto, porque ya todo lo que tenemos viene en el inercial. Entonces hay cuestiones que en las entidades públicas tenemos ese balance adecuado que hacer. ¿Ya? La transparencia tiene sus costos. Sí, las empresas privadas, por ejemplo, también se ven afectadas por algunas decisiones. Pongámonos el caso, puede ser en términos de información, cuando va a sonar y le requiere información, tiene que sacarla de donde sea. Pero, por ejemplo, cuando la empresa privada, ¿no es cierto?, necesita implementar una orden de SUNAT para que haga una retención o para que haga una aplicación de una norma tributaria, dependiendo del volumen transaccional, la empresa privada se ve obligada a contratar personal adicional, porque ya no puede caer en falta porque le cae la sanción. Hace un momento escuché que el ministro ha planteado que todas las respuestas que dé SUNAT al contribuyente sean vinculantes, o sea, que sean como que tengan carácter de ley, o sea, como un tribunal, ¿no? Yo consulto sobre que me demoré un día en pagar de repente mi impuesto a la renta, ¿no? Mi declaración, etcétera, lo pagué. Uno de los señores que están en ventanilla me puede decir, ok, no importa,
la mora le va a salir en la declaración del año, calculen en la declaración del año, pero al final fue un día. Otro me puede decir, no, usted va a tener que pagar todos los días que lleguen hasta el 31 de marzo, o hasta el día que le toque. ¿A quién le creo? Porque tiene seguridad, tengo que pagarlo ahorita. Para no verme afectado de que en marzo podría ser que el funcionario que yo le pregunte me diga que no tengo que pagar mora de tantos días, podría ser que sí, y podría ser que no me digan nada y dentro de unos meses me llegue una carta reclamándome pago con mora, multas y todo lo demás. Entonces hay que tener claridad en lo que le decimos al ciudadano, porque ahí está la muestra de cuán bien estamos organizados en la gestión. Y lo que podamos nosotros como ciudadanos pedir, también tenemos que saberlo medir, ¿no? Con criterio, con ética. Lo que me comentaba esa persona que no tenga relación con la entidad probablemente esté pues valiéndose de información para hacer sus consultorías o sus trabajos, porque ya allí no le costó nada tener un estudio de factibilidad y lo presenta como suyo en alguna propuesta que haga. Eso no tenemos forma de controlar. Hay ese tipo de sorpresas que podemos tener. Entonces hoy día vamos a poner la presentación. Tenemos hoy día que ver el tema. Sí, Juan Carlos, pero mientras pone la... En relación con esa información, en el portal del entidad, se debe publicar, hasta qué punto se debe publicar ciertos documentos, lo que mencionaba María. Todo aquello que no transgreda la Ley de Protección de Datos Personales. Hay otra ley complementaria que se ha sacado hace 2 años. O sea, antes podían pedirte cualquier tipo de información, ¿no? Pero ahora estamos regulados con la Ley de Protección de Datos Personales, que también es una experiencia que se trabajó en Argentina y a fuerza de mucha presión se ha logrado. O sea, ahí hay que cruzar esas 2 leyes. Lo fijo que dice la Ley de Transparencia hay que ponerlo, pero hasta un punto en el cual no afecte, ¿no?, datos que ya puedan dañar a la persona en términos de su seguridad. Por eso que, por ejemplo, cuando se publican las declaraciones juradas de bienes y rentas, no se publica el formato de detalle, se publica el resumen. Obviamente que por el resumen podría interpretarse cualquier cosa y las redes delincuenciales podrían estar detrás de perseguir al azar, al muestreo, porque por ahí pueden agarrar a alguien y sorprenderlo. Entonces hay que tener cuidado con lo que se publica, definitivamente. Sí. Creo que hay también restricciones para pedir información referente a documentos presentes contra la seguridad nacional. Por supuesto, pero ahí tenemos una visión en las entidades. A ver, entidades o empresas, sean públicas o privadas, y esto viene a mérito también de otra noticia que ha salido, que van a retomar un proyecto de hace muchos años en el cual se abrieron las acciones de diversas empresas estatales a participación ciudadana, ¿no es cierto? Se han cumplido, si no me equivoco, 20 años de esa anterior versión de la ley en la cual las personas compraron acciones y tienen acciones de empresas privatizadas. Ahora hay empresas públicas que un porcentaje van a estar en bolsa. Y cuando están en bolsa, las públicas o las privadas tienen que hacer un reglamento de clasificación de documentos. Lo tienen las fuerzas militares. Cuando un documento es reservado, cuando un documento es secreto, cuando un documento es confidencial, cuando un documento es secreto de Estado. Entre algunas otras clasificaciones adicionales, ¿no? Entonces, si no clasificamos, por eso es que también cuando vean películas americanas tienen que entender a qué sirve la palabra clasificado, ¿no? Clasificado es haberle definido qué tipo de restricción voy a tener para su apertura, para su difusión. Eso es muy importante cuando veamos gobierno abierto o la iniciativa del Open Government, que tiene que ver con cuánto le entrego toda mi información al ciudadano. Eso lo vamos a ver ahora, pero un tema que necesitamos regular por mérito de la Ley de Protección de Datos Personales en las entidades es el hecho de qué información clasifica con qué grado de seguridad. Si no lo decimos, todo va a estar libre, todo va a estar abierto. Tenemos que decirlo.
y esa clasificación se da por la alta dirección. ¿Ya? Bueno, veamos hoy día entonces el temario que nos tocaba hoy día y estamos a un paso de cerrar. El sábado cerramos. Estas 2 semanas se han pasado pues como agua entre los dedos. Han visto que en realidad es un mundo de información que estamos tratando de presentárselos de manera, ¿no?, lo más aplicable posible. Hoy día nos toca trabajar la participación ciudadana para el impulso del modelo. Y en el gobierno, a nivel de todos los gobiernos, sean estos de países desarrollados o de países en desarrollo, como el grupo en el que nosotros estamos, tenemos elementos que ya nos permiten dar ese acceso. Uno de ellos es gobierno electrónico. ¿Qué es gobierno electrónico? Lo vamos a ver ahora, porque hay que hacer un plan de gobierno electrónico. Vamos a entrar a la página de la ONGEI para destrozar un poco este concepto. Para los interesados, en la OEA dictamos un poquito de cherry. En la OEA dictamos un curso de introducción a la formulación de estrategias de gobierno electrónico y se dan becas. Cada 2 meses estamos dando esa edición. Porque nos interesa que se desmitifique que el gobierno electrónico es poner internet. Va más allá, es hacer gobierno valiéndonos de las tecnologías y no solo es el internet. Podríamos utilizar televisión, podríamos utilizar teléfono, podríamos utilizar radio y estaríamos haciendo gobierno electrónico. Luego, lo más reciente, para países que no tenían la ley de participación ciudadana, la ley de transparencia, es la iniciativa de gobierno abierto, donde se han dado unas ciertas definiciones, se han dado unos pilares, se han dado algunos ejemplos sobre cómo se está dando esta nueva iniciativa de gobierno abierto. ¿Cómo llegamos de ambas iniciativas a la participación ciudadana? ¿Cómo se dan los casos en algunos países? Entonces, en la clase, esta vez, no van a encontrar muchas láminas, sino más bien enlaces, donde vamos a ir entrando, porque estos 2 ejes que están considerados como ejes en la política de modernización de la gestión pública son precisamente, en su mejor expresión, usando tecnología. Entonces vamos a ver casos de países que han logrado hacer un buen uso de estas 2 herramientas. En la OEA tuvimos un proyecto en el 2005 que es Municipios Eficientes y Transparentes, en el cual estuvo solo 2 municipalidades de Perú, que fue la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de San Román, en Puno. Estas 2 municipalidades tenían que abrir, ¿no?, estrategias de gobierno electrónico, especialmente en un tema que estaba ligado a la propiedad, ¿no?, de territorio, de terrenos, ¿no?, que tenía que ver con los catastros y cómo hacíamos toda la identificación de las parcelas para que estas a la vez puedan ser intervenidas por un proyecto del Banco Mundial y se haga la titulación de tierras, que es una estrategia de generar capacidad financiera en los agricultores. La estrategia de catastro funcionó muy bien, pero luego se olvidaron que el gobierno electrónico va más allá de hacer esta detección geográfica de los territorios y tenían que haberse hecho gobierno, ¿no? La OECD dice que el gobierno electrónico se compone de 2 elementos, en inglés por sus siglas, y de electronic y government. Por algo la palabra government es más larga que I, porque tiene que haber más gestión de gobierno que electrónico. Puedo hacer gobierno electrónico sin tener tanta tecnología. Entonces vamos a mirar cómo es que algunos países lo han logrado. Y también les estoy explicando en términos sencillos en qué consiste el trabajo 4, porque lo voy a adelantar, porque lo vamos a discutir ya con todos los avances, el 2, el 3 y el 4, el día sábado. Hoy día vamos a avanzar para todas las dudas y las consultas que puedan surgir. Entonces, valiéndose de estas 2, ¿no?, estrategias internacionales
que en nuestro caso son ejes, ¿cómo hacemos la participación ciudadana en la institución que tiene que atender el problema público que han detectado y que debe generar valor público? ¿Cómo facilitamos la participación ciudadana utilizando una o las dos de estas estrategias que en nuestro caso se llaman ejes de la modernización? Allí habremos cerrado el circuito de hacer el modelo de gestión para resultados en el desarrollo. Ok, entonces empezamos cómo incorporamos participación ciudadana en la gestión para resultados. El Banco Mundial nos da una definición de gobierno electrónico que nos dice, se refiere al uso por parte de las agencias gubernamentales, llámese cualquier entidad de gobierno, de tecnologías de información, las cuales van a posibilitar la transformación de las relaciones entre ciudadanos, empresas y gobierno. La OEA usa una definición similar porque dice que es hacer gobierno utilizando, valiéndose de las tecnologías de información y comunicaciones. El Fondo Monetario hablaba de que el gobierno electrónico era utilizar el Internet para mejorar la gestión interna de las organizaciones públicas. Cada organismo hizo su definición. Entonces se empezó a juntar varios elementos, ¿no? Estamos hablando de gobierno, como dice acá, gobierno, y usar lo electrónico, que son las tecnologías de información y comunicaciones. ¿Cuáles son estas tecnologías? En primer lugar, o sea, para saber unir estas dos palabras, en primer lugar, que se vienen en conceptos, tenemos que saber qué conforman, ¿no es cierto? Entonces, las TICs se entiende que son todo lo que viene a ser el Internet como estrategia de cierre de la brecha digital, la televisión, los teléfonos celulares, la radio. Recuerden que en medio rural la radio de mercado es el medio más utilizado, ¿no? ¿Y qué hacemos con cada una por aislado? ¿Qué requerimos para que cada una apoye a lo que se llama hacer gobierno? ¿Cómo hacemos que cómo hacemos que vincule? Un elemento adicional que nos dice la definición de una consultora privada que desarrolló estas metodologías para el PNUD, nos dice, además de que el gobierno tiene que usar la tecnología, tiene que atender las necesidades de los ciudadanos, atender necesidades, ¿no? Pero tiene que retirar la limitación espacio-tiempo. Quiere decir que la atención física de esas necesidades puede darse en una ventanilla física, pero tengo que abrir esa atención en física y en virtual. ¿Qué significa? Que acá tengo un horario de atención, tengo una persona, tengo una ventanilla. Acá no voy a tener horarios, va a ser 24 por 7 por 365. No necesariamente voy a tener una persona, voy a tener un proceso que corra en automático. Eso podré hacerlo con algunos servicios, no en todos, ¿no? Y voy a tener una ventanilla virtual, a través de la cual va a ser transferido a la mejor parte de mi organización que lo pueda atender. Esta ventanilla virtual ya la hemos diseñado en el Perú. ¿Okay? ¿Cómo atiendo necesidades pasando de lo físico a lo virtual? En la sanidad, por ejemplo, ¿qué haría para pasar de lo físico a lo virtual?
consultas telefónicas, ¿no? Podemos llamar a la EPS, sacar citas, como no, pero para atender física yo tengo que tener un horario, tiene que estar la persona adecuada, tiene que estar sentada todo el tiempo. Para atender en virtual podría tener una conexión con una persona que no esté sentada en un solo sitio físico. Puede conectarse por Skype, puede conectarse por el celular y puede hacer la consulta según la relación de personas que en el medio de comunicación que yo use para difundir el nuevo servicio puedo aplicar, ¿no? Entonces, aquí rompo el espacio geográfico y rompo el espacio de tiempo. Entonces ya no voy a atender en un horario rígido. Incluso puedo atender, como ven aquí, 24 por 7 por 3, 6, 5. Entonces le llamábamos, y en varios proyectos se ha llamado así, las boticas de atención todo día. En algunos países hay unas boticas que tienen un letrero rojo que simboliza que atienden todo el día y toda la noche. Eso ayudó a ser identificado rápidamente la mejora, ¿no? Ahora, ¿cómo migramos a todo esto? ¿Cómo migramos? Ese es el objetivo, llegar a atender necesidades con productos y servicios de gobierno sin romper lo físico, irnos a una ventanilla ampliada de atención. Las municipalidades lo tomaron inmediato. Necesitan un servicio de licencia, pídanlo por la ventanilla virtual, iremos haciendo nuestras evaluaciones, pague por electrónico y, si es posible, al día siguiente le atendemos, ¿no? Para las multas y sanciones, como no, nos comunica el SAT cuando tenemos una papeleta y nos da la foto por el celular, por el correo electrónico y hay un plazo de pagar. Porque conviene, o sea, les conviene, hay más ingresos, hay comunicación con el ciudadano sobre aquello que tiene que cumplir, ¿no? En cambio, vamos a la ventanilla física, hay una cola que nos hace perder nuestro tiempo. Hay un desplazamiento que nos hace perder nuestro tiempo en cuanto a generación de ingresos para la vida privada. ¿Cómo pasamos entonces? Podemos utilizar el internet, podemos poner pantallas de televisión en nuestros primeros pisos de oficinas, podemos contratar un canal de televisión, un espacio para que se difunda todo lo que estamos haciendo en virtual, podemos tener mensajes SMS a los celulares con fechas de vencimientos, con nuevos servicios, ¿no? Podemos utilizar llamada. Si ustedes analizan todo lo que hacen los bancos para vender sus créditos, eso es comercio electrónico, banca electrónica. ¿Cómo no vamos a tomar el modelo nosotros? ¿No? El mecanismo de celulares está funcionando muy bien, ¿no? Tienen una cita médica que les salga el aviso desde el día anterior y eso se conecta en automático. Las experiencias de transferencias monetarias condicionadas a través de celulares y esto que está promoviéndose, es un mecanismo del sector público para Así es una estrategia de gobierno electrónico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora vamos a complementar el dinero electrónico con entregar el servicio. Entregar el servicio antes era solamente el servicio, digamos, inmaterial, ¿ya? Contratas lo inmaterial, yo pido una partida de nacimiento en una municipalidad, pago mis derechos a través de la web, al día siguiente, si es posible, la despachan vía courier porque necesito el papel físico, ¿ya? En la OEA les hemos enseñado que pueden darle un papel virtual con todas las garantías de no violación. Los certificados que emitimos por los cursos son así y al pie dice, si usted tiene dudas del documento puede comunicarse con tal área para validar su existencia. Eso lo hemos aprendido de los bancos. Cuando emiten la carta fianza, ya no emiten la carta fianza en papel valorado porque cuesta y se hace al pie un código de barras
y dice, si usted tiene dudas, llame al teléfono. Aprendemos del sector privado, ¿te das cuenta? Entonces, incluimos de paso a la gente en uso de tecnologías así y en servicio, ¿no? Así es. Y el procedimiento del programa Juntos para entregar el dinero, ¿no?, de cada 2 meses que se estaba dando, puede acelerarse a cada 2 meses, a cada mes, a 15 días, dependiendo de la necesidad que tengan las personas. Se alargó a cada 2 meses porque contratar un camión repartidor de valores tiene su costo, sobre todo para aquellos en las zonas más alejadas. Ese costo lo asumía el programa. Pero con el dinero electrónico lo hemos reducido, usando tecnología y sin dejar de ser, ¿no?, un medio importante. Ahora, ¿qué tenemos en el proyecto? Ya que lo tocas, me gustaría explicarlo. En el proyecto de transferencias monetarias condicionadas se ha pensado, y esto a través de coordinaciones con el MIDIS y siguiendo un modelo planteado por GIZ, es el hecho de que las mujeres que reciben la transferencia, que reciben el fondo, no lo tengan en la mano para que el marido no vaya y les pegue y les quite la plata, violencia familiar, y porque son las mejores ahorradoras. Ahorro es fuente de la inversión. Y hay proyectos que hace el Instituto Peruano de Economía sobre capacitación a las mujeres de área rural, cómo ahorrar y con qué objetivo y cómo eso va a retornar en mayor, ¿no?, en mayor activos. Enseñan las palabras apropiadas y las mujeres, créanme que lo hacen, ¿no? En la zona de Alto Andina hay tremendos ejemplos. Entren a la página del Instituto Peruano de Economía. El proyecto se llama el Proyecto Capital, funciona muy bien, ¿no? Nos ha faltado de repente ahí difusión, pero vale la pena. No sé si el colegio vea la forma, también en el grupo de desarrollo financiero, cómo podemos mostrar que la tecnología puede entrar para generar capacidad de ahorro y desarrollo. Sobre ese mismo tema, aún cuando no es un gobierno es un nacional, tenemos la FUNCE, ¿no?, que es una plataforma electrónica para los exportadores y importadores, ¿no? Es ventanilla única de comercio exterior, para que te entiendan los compañeros. Las ventanillas entonces ya no son físicas, salud, ya son virtuales. Y por ahí podemos entrar y hacer contratos, encontrar mercados, encontrar clientes con alguna garantía de seguridad. Tampoco se pueden dar todas las garantías de seguridad, pero vía la frecuencia de transacción se va a demostrar que eso es válido. Muy buen aporte. Esos casos que nos mencionas se ven mucho en el tema de microfinanzas. Así es, ¿no? en microfinanzas. Ajá. Hay una iniciativa del Banco de Yunus. Sí. Lo que hace es que el microcrédito las empresas que citan al microcrédito, que pueden ser públicas o privadas, tienen que tener un componente social. Entonces se mide pobreza, se hacen proyectos de incentivo al ahorro, y es por eso que por ahí hemos entrado también a trabajar con el IPE. El IPE lo está haciendo muy bien. Una consulta. Esta implementación de los gobiernos electrónicos ya data de buen tiempo, ¿no? Sí, A ya nivel bastante del tiempo. gobierno nacional, bueno, vemos que hay bastantes resultados, y hay instituciones bastante inclusive. El gobierno regional también más o menos está yendo. El gobierno local, eso también pasa por el interés, digamos, de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, en lo que he podido ver en una provincia de Cajamarca, en los distritos, en los gobiernos distritales, por ejemplo, con las alcaldías, hay un desinterés total y no hay la más mínima interés de implementarlo. Tienen internet, tienen teléfono celular, radio, tienen todo prácticamente, pero yo no veo el interés del ente rector que supervise, pese que salió una directiva que para el año 2016 debe estar totalmente incorporado a los 3 niveles de gobierno. ¿En qué situación está esto? A ver, lo que pasa es que nos falta capacitación, ¿no? Nos falta enseñarle al alcalde y a su cuerpo de regidores la importancia de tener una herramienta como esta. Sabido está que ya la tecnología está difundida. Ahora, también nos falta, y para eso, un estudio de la Defensoría del Pueblo sobre la telefonía rural,
nos falta implementar lo que se llama una política integral de tecnologías. ¿Ya? Y esto tiene que ver con nuestra decisión de irnos a la banda ancha. Cuando terminaremos el proyecto de banda ancha, estaremos con comunicación fluida hasta el medio rural. Pero el hecho es que, a ver, en otros países ha empezado esto redefiniendo la TICS. Como el concepto empieza con unir tecnología con gobierno, quiero hacer más o mejor gobierno utilizando tecnología, entonces me fijo que me falta desarrollar estas TICs, ¿no? ¿Y cuál es el impacto de no tener TICs, no tener todos estos elementos? Nos genera la famosa brecha digital. Brecha digital que en las ciudades es prácticamente cero. ¿Por qué? Porque todos los niños nacen ahora con un celular bajo el brazo. En cada persona, de acuerdo a un estudio que se ha hecho a nivel internacional, tiene 2 celulares. Hay mucho más celulares que personas en el Perú. ¿Ya? Y obviamente se usan para fines laborales, ¿no? O sea, hay personas que alquilan la llamada, hay personas que venden los dólares, hay personas que hacen el negocio, hay también las redes delincuenciales que obviamente tienen los mejores teléfonos. La trata de personas, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que importa es entender el concepto. No es que voy a trabajar para vender tecnología, no es que voy a trabajar solo con tecnología. La tomo como un factor coadyuvante a hacer mejor gobierno. Entonces, si yo soy un alcalde electo y he ofrecido el estadio para 40.000 personas y no me doy cuenta que están carentes de comunicación, que están carentes de redes, que no pueden tener acceso a recibir las computadoras que el gobierno está regalando, o la iniciativa de Bill Clinton en una laptop por niño, que también se ha dado aquí en el Perú, entonces no estaremos haciendo gobierno porque no estaremos haciendo atención de necesidades. Entonces, cuando, por ejemplo, en la OEA hacemos los cursos, la mayoría, cuando preguntamos cuáles son sus expectativas, dice, quiero aprender cómo comprar tecnología. No se trata de eso, ¿ya? Podemos utilizar la misma tecnología antigua que usen sus instituciones, solamente hay que saber utilizarla para generar condiciones de desarrollo. O sea, volvemos al tema. Estamos en un ambiente de un planteamiento hecho por organismos internacionales, por Naciones Unidas. Naciones Unidas declaró en el 2010 que las comunicaciones, que el acceso a Internet es un derecho humano fundamental. Entonces, lo toma como algo que tenemos que luchar los gobiernos, que tenemos que proveer los gobiernos. ¿Para qué? Para generar desarrollo. Sin embargo, debemos tener los controles necesarios, porque ya vemos que los chicos en ciudades usan la tecnología para muchas cosas más, para que se distraigan, para que caigan en redes, ¿no? Eso es algo que falta educación familiar, porque le compramos al chico todos los juegos sabidos y por haber, le compramos la tablet y lo que estamos logrando es una persona que no genera desarrollo, sino está dependiendo de la tecnología. Tiene el cambio mental, ¿no? Entonces, en primer lugar, esto es gobierno electrónico en términos sencillos. Necesito aplicar las mejores tecnologías que pueda tener, no importa que no sean millonarias, a hacer gobierno. El proyecto del 2005, el MUNED del 2005, migró en el 2011 a ser un proyecto MUNED 2 que tenía un componente más: municipios eficientes, transparentes y participativos. Entonces hicimos el proyecto en Panamá, Guatemala, Costa Rica y Paraguay. No se llegó a hacer con el Perú porque estábamos a puertas de cambio de gobierno. Entonces Banjay pidió que se implementara para trabajar en zona rural y no se llegó a hacer. A mí me tocó irme de responsable de Costa Rica. Y en Costa Rica trabajamos con 33 municipalidades con respecto a un total de 68.
68, que estaban en las 7 provincias identificadas. Es un país chico, estamos hablando de 4,5 millones de habitantes, sin embargo es un país muy desarrollado. Cuando yo llegué allá me fui con el prejuicio de que había muchísimo desarrollo, que todo el mundo tenía celular, que todo el mundo tenía internet, cosa que no fue así. Los distritos, equivalentes a distritos, que ya se llaman cantones, estaban preparando sus planes, llegamos justo cuando iniciaba la gestión los alcaldes, y en todos los planes hablaban de hacer conexiones de internet, pero no sabían para qué. ¿Qué vas a hacer? Hicimos una encuesta rápida con nuestros alcaldes. ¿Para qué quieres poner conexiones de internet? Primero en la municipalidad, porque quiero poner una computadora por cada trabajador. Pero segundo, ¿cuál era lo segundo? No lo habían pensado. ¿Ya? Entonces, las ciudades tenían carencia en cuanto a la conectividad. Les cambiamos un poco el cassette, empezamos a diseñar, a capacitar a sus trabajadores, y ahí fue que nos encontramos también con gente que decía: no, señorita, yo no voy a trabajar ese proyecto, a mí ni me capacite, porque este alcalde no es de mi estilo, no he votado por él y no quiero ayudar, ¿no? Entonces, había que convencer a esa persona que el proyecto trasciende la gestión de una clase política pública para dar mejores servicios, que si trabaja en ventanilla física no le va a quitar el trabajo, porque ese era uno de los miedos. ¿Me va a dejar sin trabajo? ¿Voy a dejar de atender mi ventanilla? No. Entonces le quitamos el miedo, vimos que había un canal más, ¿no? Y el proyecto tuvo fluidez. En el 2012 el gobierno de Costa Rica decidió no solamente implementar el MUNED, sino contratar expertos para ver gobierno abierto, porque en Costa Rica no hay la ley de transparencia y todo lo que es atención ciudadana, ¿no? Entonces han migrado, han mejorado bastante, la conectividad se ha dado, han cambiado a banda ancha también. Ellos tienen una zona franca donde se desarrolla tecnología, se exporta software, entonces el proyecto les cayó muy bien. Este tema de la brecha digital se mide con unos rankings que mide el Banco Mundial y Naciones Unidas, donde se nota que la brecha digital se da por cuestiones geográficas en primer lugar, pero también se ha detectado que la brecha digital no solamente es por cuestión geográfica, sino por cuestión de capacidades. ¿Cuántos de ustedes tienen celular de última generación y lo utilizan para todo lo que debe ser? ¿O solo para contestar la llamada? Entonces, la definición nueva es: la brecha digital es la distancia entre las personas que no tienen acceso a la tecnología y que si lo tuvieran, no saben utilizarla al 100%. O sea, es una brecha por distancia geográfica, por incapacidad de adquirirla, pero también, aún teniéndola, que no sepan utilizarla. Eso marca ya una diferencia, porque ese concepto nuevo agarra ciudades. No es solamente la diferencia entre la ciudad y el medio rural que no tengan acceso, es también dentro de la propia ciudad cómo es que las personas se compran el celular y lo utilizan como teléfono puro. Se compran la computadora y lo utilizan como máquina de escribir. Eso es brecha digital. ¿Ya? Entonces, vamos a tener 3 componentes en un proyecto, en una implementación de una estrategia de gobierno electrónico. En primer lugar, le llamamos el paradigma de las tres perspectivas. Yo tengo una pantalla donde acá está mi institución. Sale la página web y la puedo ver. Entonces, esto se llama la perspectiva de la pantalla. En la pantalla yo tengo que decidir qué cosa voy a comunicar. Empiezo con una estrategia de información. Cuando hemos abierto las páginas web, fundamentalmente eran informativas.
Entonces voy a poner toda la información que me pide la ley de transparencia y solamente la presento. Puede ser que también ponga los teléfonos, las direcciones de mis centros de atención, y ahí estoy haciendo mi fase informativa, llamada también de presencia. Luego paso a una fase de interacción, o sea, abro mis espacios de consulta o de búsqueda, ¿no? Ahí estoy en fase de interacción. Para luego pasar a una fase de transacción, quiere decir, por ejemplo, que yo pongo el espacio donde puede la persona pedir el certificado, el documento, y la conecto con un banco para que pague en línea. Ese pago en línea automáticamente alimenta mi base de datos y automáticamente se debería emitir el documento para mandarlo a despacho. Para luego pasar a una fase de democracia o de participación, abro foros, abro espacios de consulta, pongo a disposición documentos. Esos documentos me van a generar opiniones que las debo tabular para pasar a incorporar los cambios en mis normas o en mis modelos de gestión. Estas 4 fases de desarrollo de una estrategia de gobierno electrónico deben estar planificadas. No puedo hacerlo al azar, hago plan estratégico. Por eso es que UNGEI nos ha planteado que hagamos un plan estratégico de gobierno electrónico en cada institución. Entonces, si yo no tengo los recursos, puedo planear y no cumplirlo. ¿En qué momento hago mi ventanilla virtual para que pase a todo el trámite? Cuando ya estoy en fase de transacción. ¿Okay? Puedo tener, ¿no es cierto?, como tenía el gobierno colombiano en su momento, una sección que dice, pregúntale al presidente. Emitías una pregunta y automáticamente te salió un mensaje con la pluma de Bolívar que decía, el señor presidente ha tomado nota de tu pregunta y te contestará en breve. Y a los minutos, no pasaba de una hora, había una respuesta. Obviamente no era el presidente el que contestaba, pues, ¿no? Pero esa sensación de que saliera la pluma del presidente con un papel allí, se hacía sentir al ciudadano importante, ¿no? Automático, ¿qué pasó? Me contestaba. Cuando hacemos el curso, nosotros llevamos un denominado test del ciudadano. Para fines del ejemplo, se llama el ciudadano Pérez. El ciudadano Pérez hizo el pedido de información a la página web de un congresista, a la página web de una entidad pública, con aquello que se decía en la página que le podían dar de información, y pasaron no solo un día, 2 días, una semana, 2 semanas, y no recibía respuesta. Al mes le contestaron que no era posible darle la información que pedía. El parlamentario nunca le contestó, ¿no? Entonces, en la clase virtual, por supuesto, todos los chicos tienen que hacer su test, o sea, tienen que mandar su consulta a una entidad pública de su país, validar si lo que están ofreciendo en la pantalla se cumple. Y tenemos en el último curso, hemos tenido bastante descorazonamiento, porque le habían puesto corazón a la consulta, ¿no? Decían, qué decepción que la institución que tanto anuncia y hasta pasa mensajes por radio, por televisión, que vayamos a la consulta en web, nunca nos contestó. Entonces, no podemos decepcionar al ciudadano, porque lo que digamos acá es un compromiso. Y debe darse la atención, aunque sea para decirle, bueno, en esta ocasión no es posible enviarle lo virtual, tiene que venir a pagar su tupa y se lo daremos, pero hay que hacerle una respuesta. Esto es en la pantalla, el paradigma de la pantalla, pero hay alguien detrás de la pantalla, ¿no? Entonces nos falta el otro que es detrás de la pantalla. ¿Qué tengo que cambiar detrás de la pantalla para que esto funcione? O sea, me decían, por ejemplo, en Costa Rica,
no puedo, porque el servidor que tenemos a las justas nos agarra para trabajar con los pocos puntos de computadoras que tenemos para los trabajadores. ¿Cómo voy a atender una transacción que puede ser de miles de personas a la vez? Tengo que comprar un servidor, tengo que comprar un hub, tengo que comprar un nuevo cableado, y eso no entra en el presupuesto de este año. ¿Ok? Puede ser cierto, pero cada vez es menos cierto, porque cada vez tenemos acceso a la nube. Y en la nube podemos contratar sitios web con un alojamiento amplio por $100 al año. Entonces el requisito cada vez se rompe y los, de repente, argumentos en contra se van disminuyendo, ¿no? Se van abatiendo. Entonces, detrás de la pantalla tengo que cambiar. No le puedo trasladar mis problemas de desorganización acá. Tiene que haber alguien designado para atender las respuestas. Tiene que haber alguien para que haga la consulta interna y vea la mejor respuesta. Esto implica, acá viene lo que la PCM ha incorporado, que es gestión por procesos. Tiene que haber un proceso que articule internamente las áreas para dar, todos somos uno para dar esa respuesta. ¿Ya? Y luego tengo el paradigma delante de la pantalla. ¿Y quién está delante de la pantalla? El usuario, el ciudadano, que si no sabe, va a tocar toda puerta vida dentro de la página y va a pedir todo lo que pueda pedir y va a estar insatisfecho permanentemente. Entonces implica una estrategia comunicacional. Hay que enseñarle, hay que orientarlo, hay que hacerlo que se empodere, que sienta que es un derecho y que sepa usarlo. Si no hago eso, si no cumplo con atender esas tres perspectivas, no habré hecho nada de gobierno. Habré puesto computadoras, habré puesto internet, pero como elementos sueltos, y no habré hecho gobierno. Y el centro del modelo es hacer gobierno. Implicaría en todo caso un proceso también de evaluación de los impactos de ese mecanismo a partir de la opinión y las de los clientes sobre eso. Cuando diseñamos el plan, esto como todo plan, tengo que haber hecho mi FODA para haber evaluado el impacto, la fortaleza, la debilidad, la oportunidad, la amenaza. ¿Ya? O sea, es un plan. Como tal, tengo que cumplir con todo, ser sincero, si me sirve o no me sirve, si este año puntual necesito hacer solamente información o puedo ir a interacción, pero son estrategias de crecimiento. Entonces, no puedo empezar de frente por democracia y luego bajonearme. Tengo que hacerla cada vez más y que se note. Y como toda estrategia, tengo que anunciarla. Tengo que convencer a mis colaboradores para que sepan que es la estrategia adecuada, que nos va a ayudar a hacer mejor comunicación con el ciudadano, mejor gobierno, y que se sumen al proyecto. Para eso implica liderazgo, para eso implica gestión, ¿no? Para resultados. Estamos confluyendo al modelo. A eso va. No está suelto. Esto ayuda a que el modelo se introduzca en un canal más, que es el canal virtual. No vamos a dejar de hacer el canal físico, el canal presencial. Ahí también tenemos que hacer mejoras. También puede ser con tecnología. Fíjense, las clínicas privadas, hay algunas ya que tienen la historia clínica virtual. Ya no se trabaja con el expediente que tiene que llegar para que el médico te pueda atender, ¿no? De que estás en la recepción, el médico ya sabe que tienes un paciente más. Y las recetas también. Las recetas también. No te dan papel. El papel, el único es la indicación. El resultado del laboratorio lo ve el doctor en su pantalla, ¿no? Los análisis por imágenes las ve en la pantalla. Las órdenes para todo lo que tenga que hacer lo dispara por la pantalla.
Entonces, revisa, ya, tú viniste hace un mes y viniste por tal razón. Hace un mes viniste con otro médico, ¿qué pasó? O sea, todo aparece ahí concatenado, ¿no? Es el ideal. Yo dicto gobierno electrónico desde el año 2005, cuando hicieron la estrategia del MUNED. En el 2005 en Colombia, uno de los primeros alumnos de Colombia, no había computadoras. Me tocó una municipalidad con 20 muchachos que tenían una sola computadora y a las 6 de la tarde que cerraba la municipalidad se la tenían que rifar para bajar los materiales, leerlos y hacer su participación en los foros. Tuvimos que hacer una estrategia de 2 grupos de trabajo, 10-10, lo que es muy fuerte, ¿no? Porque no nos garantiza que todos aprenden, pero fue una excepción. Y yo buscaba por internet cómo era esa ciudad, se llama Capitanejo, y ni siquiera aparecía, ¿no? Porque no había información. Por ahí me conseguí un libro de historia y las imágenes eran como cuando nosotros estábamos en los años 50 y estábamos hablando del 2005, ahorita han pasado casi 10 años, esa ciudad está totalmente visible, ¿no? Y como anécdota, los muchachos siempre me llaman, me escriben y me dicen, ¿te acuerdas que nos teníamos que turnar la computadora? Ya no, pues ahora cada quien tiene su puesto con su computadora, tiene sus horas, ¿no? Obviamente hay regulaciones para que los estudios se puedan hacer a cierta hora y tienen mucha comunicación con los ciudadanos por ese medio. Colombia ha utilizado la tecnología al máximo. No soy totalmente fan, pero sí me gusta mucho Colombia. Ya vieron que el plan me gusta mucho, es un buen modelo. Y la implementación del gobierno electrónico son líderes. ¿Por qué? Porque después que tuvieron esta situación de no conexión, de no conectividad entre zonas diversas del país, se hizo una política de tecnología de información y ha salido una ley de tecnología de información. Crearon un ministerio de tecnología de información. No es el del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ahí metido, es un ministerio aparte, ¿ya? Entonces, esta política de tecnología se ha asociado con el ente a cargo de la implementación de la estrategia de gobierno electrónico, que ahí se llama gobierno en línea. Y entonces se han unido a todo un proyecto digital que han podido, ciudades digitales, ¿no? Ciudades Plus, hay una serie de proyectos para ciudades bastante innovadores que permiten la incorporación de tecnologías electrónicas y no electrónicas. ¿Ya? Hacer un mejor procedimiento interno es una tecnología que no requiere necesariamente internet, puede llevarse muy bien. En Colombia se trabaja mucho con la tecnología del workflow al interior de las instituciones. No trabajo con papel físico. Desde que entra por mesa de partes, el documento se escanea y la distribución o la indicación de que hace el jefe para qué se tiene que hacer, qué respuesta se tiene que dar, toda se hace por el sistema. Lo único que se imprime es la última respuesta para firma. Si hay cambios o trabajo colaborativo entre varios, se hace electrónico, ¿no? La política es cada área un color de letra o un subrayado especial para que se note la diferencia, pero hasta que se termine el documento no se imprime nada. Sí. Quería saber cómo va el tema de las firmas virtuales. Firma digital. En una oportunidad hicimos una consulta y había una objeción por el tema de que en casos de cuestiones legales, que definitivamente existían los derechos legales, no había opción de hacerlo en línea también. Sí, efectivamente hay una problemática con firma digital, pero el proyecto de firmas digitales que sacó el DECOPE, si no me equivoco, lo que ha hecho es generar todo un debate. Algunas instituciones lo han tomado como anticipo, como adelanto, pero el que tiene temores es precisamente la misma PCM, ¿no? Por unas observaciones que recibió acerca de la validez de un documento compuesto en Adobe. Eso tiene un costo. Naciones Unidas y especialmente aquí en el gobierno de Colombia se ha comprado un software que tiene certificados digitales. Quiere decir que un documento que te llega con ese sello solamente lo puede abrir la persona a la que está destinada, porque si te llega abierto, pierde validez. Ese sello aparece como roto si se abrió por otra persona a la que no está destinada al documento.
Pero funciona también en los bancos. Los bancos tienen microfichas, los bancos tienen, ¿no es cierto?, un buen ejemplo, una buena práctica. No tienen impresos las firmas, el facsímil de firmas de todo el mundo. Lo tienen microfilmado, ¿no? Entonces, el hecho es que por algo ya estamos tendiendo al archivo digital. En muchas instituciones ya se llevan los legajos de personal en versión digital. Entonces, es gradual. Vamos a llegar al 100% de la implementación de la estrategia cuando cerremos esos temas legales y temas de coyuntura que pueden estar afectando. Recuerden que en muchos sitios, bancos e instituciones, ahora ya no se firma, ahora es la huella, ¿no? Solo basta tener los huelleros. Siempre decían, es muy caro tener los huelleros, ahora todo el mundo lo tiene. O sea, no, son barreras que se van derribando. Y esto, además, como digo, o sea, debemos empezar con política pública, luego va leyes o normas, ¿no?, que respalden, que apoyen esa política. Luego vienen estrategias, planes, tienen que hacer planes, estratégico, operativo, participativo, igualito, y hay que hacer seguimiento a la implementación y hacer monitoreo y evaluación de impacto. Es exactamente lo mismo, porque estamos generando gestión. Por esa misma razón es que cumplimos las mismas fases y procedimientos. Aquí estamos yendo exactamente lo mismo que hemos dicho en gestión. Por eso la confluencia, por eso se concatenan, se articulan, ¿no? Es el modelo de gestión con la estrategia de gobierno electrónico. Doctora, ¿cómo hacen con la cuestión esta del software que se utiliza? ¿Tiene que ser unificado a nivel del gobierno todo el software que tienen las entidades? En primer lugar, hay una arquitectura. ¿Ya? En primer lugar, hay una arquitectura que parte de una plataforma tecnológica, si hablamos del Estado. ¿Ya? En todas las instituciones del Estado tenemos diferentes sistemas. ONGEI no lo ha podido regular, esa ha sido la primera parte del diagnóstico. Por eso la política TIC en Colombia ha funcionado, porque se han dado pautas de todo lo que se va a comprar en materia de tecnología. O sea, tenemos en diferentes sectores del Estado, tenemos Oracle, tenemos Office, tenemos Unix, tenemos una serie de bases de datos y una serie de sistemas trabajando. Eso tiene que empezar por unificarse. En segundo lugar, ¿qué tipo de equipos son los que estamos comprando? La inversión en equipos de cómputo es importante a nivel del sector público. Así como somos importantes contratando personas, también somos importantes comprando equipos, hardware. Muchas veces compramos equipos no compatibles, ni siquiera dentro de la misma institución. Hay de todas las marcas, todas, hay compatibles todas. Y no todas tienen igual velocidad de acceso porque está el tema de la banda ancha de por medio. Entonces todo eso se tiene que regular, aunque ya ha dado regulaciones, como vamos a mirar rápidamente ahora, y no ha logrado todavía sentar las bases de un modelo único, una plataforma única. ¿Ya? Ahora, en países desarrollados, que también es algo que les voy a mostrar, que han desarrollado más la tecnología al uso de hacer gobierno, como Chile, se ha sacado una norma estandarizando cómo deben ser las pantallas, cómo deben ser los sitios web, cómo se presentan, que si la banderita tiene que estar acá, que si debe usar los colores, que si debe usar el logo, el eslogan, o sea, todo eso está siguiendo reglas de la web 3.0, ya no estamos en la 2.0, ahora estamos en la 3.0. Y hay software de desarrollo, ¿no? O sea, todo eso es parte de esta utilización de la tecnología para hacer gobierno. Yo le llamo problemas secundarios porque lo importante es la decisión expresada en la política pública. La política pública todavía es forzada. Existe, está en el eje transversal de la mejora, de la modernización, pero todavía no se es consciente de su importancia. Entonces falta evangelizar, falta convencer, falta
reorientar que los planes tengan su componente. No es un plan aislado, es parte del plan estratégico institucional, parte del plan de desarrollo nacional. Eso es lo que tiene que cambiar. ¿Okay? Sí. Nuestros niveles de seguimiento y evaluación acá en el Perú es uno de los más bajos. Por supuesto. ¿No? Y modelos hay. El caso del MIDE, por ejemplo, está haciendo seguimiento y evaluación de lucha contra la pobreza y otros programas sociales. Pero el tema va por el lado de quién va a liderar finalmente estos programas de seguimiento y evaluación. O sea, digamos, el plan nacional, supuestamente, ese plan debe tener el encargo de hacer seguimiento y evaluación. Y eso está muy bien. Claro. La ley así también le da esa potestad. Pero, ¿cómo confluir estos elementos tan visibles? Por ejemplo, tenemos un CIAF, que es un software que se está aplicando o se está invirtiendo en múltiples aplicaciones. Entiendo que también dentro de todo va a tener seguimiento de evaluación. Entonces, ¿cómo vamos a conciliar toda esta gama de esquemas diferentes? Y cada uno, lógicamente, ha invertido en una plataforma que más le conviene. Entonces, el tema es quién va a generar esa política tecnológica. ¿Quién se va a encargar de desarrollar o de responsabilizarse para que fluya hacia todo el sistema? Yo creo que, y quién toma la decisión política al final de cuentas. Creo que ese es un tema que, digamos, habría que recordar un poco para poder, digamos, tener sentido y éxito toda esta tecnología, todo este avance que es muy importante como tema de género. Sí, el área débil que tiene nuestro país es el área de monitoreo y evaluación o seguimiento y evaluación. Lo comenté hace un rato, estudiada y analizada por varios organismos y todos han coincidido que es un área débil. Lo que buscamos es que la política pública no se quede pues en la declaración de política, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo ese plan? Ha creado un área de seguimiento y evaluación que está recién implementados. Recién. ¿Ya? Tendrá unos meses, el último encuentro que tuvimos de gerentes públicos, el responsable estaba un poquito desorientado y entonces estaba tratando ya de armar su equipo. Primero buscamos siempre eso, armar el equipo y nos perdemos el tiempo en eso, ¿no? Y como ya le cambiaron las prioridades para que todo el mundo trabaje en la nueva visión al 2050, entonces también se ha descuidado esa área. La política pública no fluye porque tampoco tiene la cabeza visible. Hay un estudio del BID que ha analizado la importancia de lo que vienen a llamarse las oficinas de gobierno, o la PCM en nuestro caso, en la implementación de esa política pública que va a generar desarrollo. La PCM es el monstruo que tiene de todo. Tiene los programas sociales que no están en el MINIS, tiene la OGEI, tiene Servir, tiene casi todo lo que no entra en otro sitio. Pero ¿qué tanto logra, con un lugar privilegiado que tiene, hacer que se cumplan esas políticas públicas? Entonces ahí viene el tema que se estudia mucho en el sector privado. De nada vale que se define una política, una estrategia y un plan de acción si es que ese no se lleva a cabo. Tan o más importante que planear es ejecutar, dicen en el sector privado, porque si no ejecutas no validas si tu diseño estuvo bien y no ganas lo que diseñaste ganar. Es claro y contundente. En el sector público no validamos, porque el control social de los 10 puntos de este gobierno, ¿cuándo se va a hacer? No le va a interesar hacerlo cuando ya esté de salida, porque por muchos medios se ha dicho de que la reelección no es una estrategia para este grupo, pero otras veces a través de Urresti por ahí salga, ¿no? Es el caballito de batalla, dice, de que va a ser el candidato. Entonces la política pública tiene que expresarse en documentos normativos y en instituciones. Esa es nuestra carencia. No tenemos a la institución como Colombia, que
que definió la política sacó la ley y sacó el ministerio para implementar transversalmente con todos los sectores lo que es la tecnología, porque entendió que era un eje importante de desarrollo y lo logró. Ha llevado tecnología a todo el país, ha convocado a la empresa privada, especialmente las de generación eléctrica y las de transmisión, para que ya no compren cualquier cable, compren un cable de fibra óptica y allí podemos llevar datos, voz y energía, ¿no? Entonces hay mucho que tenemos que tomar de modelo y no está ahorita en nuestro alcance. Sí podemos inducir, sí podemos capacitar, sí podemos, ellas son conocedores y podemos difundir esa importancia, ¿no? Según el doctor Fernando Ortega, no tiene ni cabeza ese plan. Cuando él vaya a estar a cargo de ese plan, le pondrá cabeza por lo menos. Ok, vamos. Entonces, las definiciones, pues entonces nos dejan una serie de inquietudes, ¿no? ¿Y cómo amarramos esto con nuestro modelo? Entonces, Naciones Unidas desde el 2003 ya nos hablaba de una participación electrónica. Ese espacio para que participe la gente en medio electrónico. El proyecto de inversión también en el esquema aparece, ¿no? Al final es evaluación expuesta. Y es más, ¿no? Hay una línea que dice retroalimentación. Así es. Pero todo queda en el papel, ¿ya? Acá lo que nos recomendaba Naciones Unidas es que el gobierno busque, ¿no?, que las personas se involucren en un diálogo con el gobierno, o sea, una búsqueda activa de la ciudadanía, una ciudadanía participativa. No es que como papá gobierno le pongo una computadora y ven, siéntate. También tiene que salir del otro lado, el diálogo es de dos, ¿no? Y entonces nos proponía que en calidad de consumidores de los servicios públicos participen en los procesos políticos haciendo uso de su derecho de ser ciudadanos. Hace 2 días ha salido la declaración del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que menciona que con motivo de hoy 20 ser el aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, cada país debería reconocer que los ciudadanos del futuro, como le decimos a los niños, no son así. Los niños son ciudadanos de hoy. Que no tengan 18 años para tener la calificación legal de ciudadanos no les quita el derecho de ser tratados como ciudadanos. Que también pueden expresarse, que también pueden opinar, que también pueden decidir. Lo vieron en la consulta de México. Los niños opinaron en esa consulta, ¿no? Existe la norma, la convención dice que en un proceso judicial el niño tiene que ser consultado sobre lo que requiere, sobre lo que necesita, cuando sus padres están divorciando, cuando sus padres quieren jalonearse al niño de acá para allá, el niño tiene que también decir qué es lo que siente o requiere en esa situación, el derecho a hablar. Entonces los ciudadanos son nuestros mandantes, son los que definen lo que tenemos que hacer en la gestión pública. Por eso es que ya se hablaba en el 2003 de creación de valor público. Es un concepto que para ustedes ya no es desconocido. Con el uso de las tecnologías crearemos valor público. Miren que, ¿cuántos años? Más de 10 años, y estamos razonando la importancia de esta recomendación. La noción de valor público está en la preferencia de las personas, por tanto es el público quien puede determinar lo que es valor real para sus miembros. La tecnología nos permite acercarle el gobierno, nos permite darle herramientas de participación. Y tienen estas que ser buscadas, ¿no? En un estudio que se hizo el año 2005, nos plantearon un modelo de gobierno electrónico que de manera sencilla hacía el flujo, ¿no? Utilizamos TIC para generar, ¿no?, participación, cambios en la relación con los ciudadanos, transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Y esas TIC atrás, dentro de la institución, me deben generar nuevas modalidades de operación. Tengo que cambiar mis procesos. No puedo trasladar mi proceso papel de escritorio en escritorio, sino cambiarlo, rediseñarlo.
nuevas maneras de organizarse para hacer la gestión pública. Ya no voy a requerir tantas personas para hacer un proceso. Por eso es que a veces hay personas que trabajan en las organizaciones públicas que se niegan. Sin embargo, hay que mirar el lado positivo. Siempre nos quejamos de que falta gente para hacer el proceso. Seremos pocos, pero más eficientes, porque retiraremos el paquete manual, ¿no? Las entidades públicas deben transformarse. Además, nos recomienda desdibujar las fronteras entre entidades. Si tengo que hacer un proceso donde un ministerio cumple una parte, otro ministerio otra parte y otro cierra, en realidad somos lo mismo. Y los abogados le van a decir eso. Cuando una persona es contratada por una entidad del Estado, debería permanecer con todos sus derechos y pasa a otra, donde la liquidación de una entidad es un pago parcial de su liquidación final, porque el empleador final es el Estado. Fíjense el concepto legal, ¿no? Vamos a hacer nueva forma de dar los servicios mediante portales, mediante ventanillas virtuales en línea. Va a haber una agencia virtual, un ministerio virtual, ¿no? Una entidad virtual, y van a haber nuevas modalidades de acceso al servicio público para el ciudadano, nuevas formas en que va a participar ese ciudadano en la gestión, en la discusión de la política pública. Se abren nuevas formas, nuevos canales, ¿no? Y va a haber, por supuesto, un cambio en la relación entre las entidades y los ciudadanos, entre ciudadanos, porque van a haber asambleas virtuales, ¿no? La Municipalidad de Miraflores es pionera en virtualizar sus servicios. Entonces transmite en vivo sus sesiones de consejo. En vivo puede estar el ciudadano observando y comentando algo que ha notificado, que algo que le ha parecido asaltante en la sesión, y hay una persona a cargo de alertarle al consejo que hay un ciudadano que se está pronunciando sobre un tema que ellos están debatiendo. Ha cambiado pues el concepto de hacer gestión encerrado tras la puerta de un directorio. El modelo de gobierno que más se ha utilizado en América Latina, por el común que hemos revisado, son los portales y acondicionado la ingeniería de procesos, servicios en línea, ¿no? Y la inclusión o la participación ciudadana en espacios virtuales. Esto es lo más utilizado. Hay modelos más recientes, como el de Uruguay, que ha planteado una serie de cambios en esa relación. México, que no está allí, pero México y Argentina, por ejemplo, para ser beneficiarios de programas sociales, tienen que inscribirse vía web. Y el sistema los califica. El sistema dice si ya tiene otro programa social en marcha donde ha participado, es beneficiario, y lo habilita o no lo habilita para el programa social. Eso implica que ya la data está interrelacionada. No como nosotros que tenemos observaciones de filtraciones, ¿no? Y las tiene que haber estudiado en una universidad, porque si no, no nos alertábamos. El modelo funciona, ¿no? Y implica, entonces, encontrar nuestro mapa de procesos, implica gestión, rediseñar la gestión, trabajar por procesos, entender cuáles son los procesos estratégicos, cuáles son los procesos operativos clave, ¿no? Como les preguntaba el otro día, ¿cuál es el proceso clave? ¿Cuál es el producto principal que se emite del proceso clave de la policía? Son varios, me decían, ¿no? Entonces, esperemos que lo hayan analizado y hayan encontrado el proceso clave. En la sanidad era clarísimo, ¿no? La salud. Pero en otras partes, en otras instituciones, a veces no queda tan claro el proceso clave. Sí existe. Entonces, tenemos que pensarlo y razonarlo adecuadamente, ¿no? Todo empieza con la necesidad del usuario y termina con la satisfacción del usuario. Es un modelo de norma de calidad ISO 9001. Es la clave para entender norma de calidad. Esos mapas de proceso pueden ser tan grandes como este, ¿no? Hay modelos que en gestión estratégica los mostramos, sumamente complejos, trabajando procesos intermedios. En este caso, que es de una universidad, trabajamos siempre procesos estratégicos, procesos operativos, procesos de control interno y procesos de soporte.
todas las entidades públicas los tenemos también. Siempre tenemos que mirar los tipos diferentes de usuarios que tenemos y los resultados que ellos esperan. Los modelos para entender los mapas de proceso son ahora los que tienen que ir cada entidad, porque si no, sus cambios en esa política de modernización no se van a dar. Modelos como este, más sencillo, también podemos encontrarlos. Lo que importa es cómo se clasifican las tareas que hay en una organización. El ejemplo que nos dan de Chile es clave, ¿no? Porque es como si fuera si han subido un buque, el buque tiene, ¿no? ¿Cómo se llama esta de? El timón, ¿no es cierto? El timón es sensible a lo que ustedes saben, igual como un timón hidráulico de un auto, ¿no? El auto no se puede manejar así como manejaba Pedro Picapiedra. El auto tiene que manejarse, ¿no? Bien fuerte para que no nos vaya a ir un pequeño desliz a la derecha, viene un camión y nos barre. Eso es lo que tenemos que hacer en gestión pública, entender hacia dónde tenemos que afinar ese timón de la dirección que le debemos dar. Entonces, si entiendo mis procesos, hago todo mi análisis y cierro, no necesariamente de manera lineal. Puedo tener un proceso que interactúe entre varias de las áreas, ¿no? En este caso, un proceso que emitía un reporte sobre una cierta necesidad del cliente. Al punto que cambia, ¿no? Y ahora ellos tienen un portal que se llama Trámite Fácil. Ha identificado los procesos que requieren trámite y el ciudadano puede en forma amigable entrar a cada uno de ellos. Cada uno de ellos es un canal hacia el servicio que requiere. Está canalizando hacia todas las entidades públicas que tengan que atenderlo. Eso es el concepto de una ventanilla virtual, ¿no? Este modelo de trámite fácil fue una mejora de un modelo que se manejó en Brasil. Por ejemplo, acá les habla del certificado en línea, ¿no? Y toda la lista de instituciones que existen, todo tipo de servicios que da el sector público y cómo es que entran a ser atendidos, ¿no? Los trámites más solicitados, dicen, ¿no? Permiso de circulación, inscripción electoral, obtención de datos, certificado de anotaciones de multas, de tributos no pagados, recuerde realizar beca, todo lo que querramos con el sector público en Chile se canaliza por esta ventanilla que se llama Trámite Fácil. La Dirección del Trabajo tiene una página web donde los trabajadores pueden acudir y poner sus quejas, sus pedidos de conciliación, funciona también la ley de conciliación como nosotros, ¿no? Infracciones laborales, denuncias, quejas, y la investigación se inicia desde el mismo momento en que el ciudadano, el trabajador, la pone. En Chile, de los estudios que se han hecho a nivel internacional, el nivel general es alto, dice, muy superior al nuevo. La estrella reciente es Uruguay. Creó hace 2 años su agencia a cargo, hizo su evento internacional, el presidente hizo suyo el proyecto y funciona muy bien. Pero es superior Chile en diseño, en contenido, en tecnología y en seguridad de transacción. Además, hay una normativa para estándares, se cumple, todos los sitios que desarrollan el sector público se cumple, hay un buscador, la gente puede entrar, si no se acuerda por dónde está el trámite que quiere, busca en el buscador y automáticamente sale, es muy potente ese buscador. Software libre, no cuesta. Entonces es mentira que tengamos que gastar mucho dinero para hacer un proceso que nos lleve a gobierno electrónico. Se adaptan al W3C, ya estamos en versión 3.0, así que no hay problema. Está trabajándose con Internet Explorer, Mozilla, Safari. Estos temas técnicos depende de cada país cómo los estandarice. Por ejemplo, en Costa Rica no nos funcionaba con Internet Explorer. Cuando alguien usaba otro navegador no se veía absolutamente nada de los recuadros.
donde se ponía información. Entonces el diseño de lo que se ve en la pantalla tiene que ser probado, testeado cada cierto tiempo para ir poniendo alertas. Se recomienda que use tal navegador, se recomienda que use tal conectividad, etcétera, ¿no? Tales versiones. Como positivo, los ciudadanos consideran que los sitios web de Chile son muy amigables, son de bajo costo para el gasto público, ahorran, le permiten ahorro de tiempo al ciudadano, ahorro de costos, aumento en la transparencia, en el acceso, en la participación, ¿no? Entonces han ganado mucho, por eso es que la gente siente que el gobierno sí da buen servicio, sí realmente se cumple su eslogan, el gobierno al servicio del ciudadano, que fue el que impulsó la reforma de Chile. Vamos a entrar a cada uno. ¿Qué hora estamos? ¿Estamos en hora de break? ¿Sí? Ya. Entonces, regresamos del break y vamos entrando para que noten los sí.